En el marco de la Cátedra de Teoría Literaria Contemporánea impartida en la Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, se presenta a continuación un segundo bloque de estudio de autor. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir un análisis pragmático sobre la obra titulada Cuando ya no importe, del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Los integrantes de este equipo son Juan Carlos Fajardo, Alexis García, Karina Gómez, Abigail Mata, Cindy Mayorga y Melanie Salas. En primer lugar, daremos a conocer un poco sobre la biografía del autor. Juan Carlos Onetti nació en Montevideo, Uruguay, el 1 de julio de 1909 y murió en Madrid, España, el 30 de mayo de 1994. Es un destacado escritor y periodista uruguayo. Desertó de los estudios de Derecho a mitad de la carrera y desde temprana adolescencia frecuentó las redacciones de periódicos y revistas. Su labor literaria comienza en Buenos Aires, Argentina, donde colaboró en diarios como La Prensa y La Nación de Buenos Aires, lugar en el que publicó sus primeros cuentos. Posteriormente, regresó a Montevideo y fue director del mítico semanario llamado Marcha, donde firmaba sus críticas y colaboraciones con el seudónimo de Periquito el Aguador. Los temas y la atmósfera que configura la producción literaria de Onetti son comunes y sórdidos, tales como la soledad, la prostitución, la rutina y el dinero. Entre las principales obras de su producción narrativa se destacan las siguientes: Tierra de Nadie de 1941, Para esta noche de 1943, La vida breve de 1950, Los adioses de 1950, El astillero de 1961, La máscara robada y otros cuentos de 1965, Las máscaras del amor de 1968, entre otras. Por otro lado, entre sus premios y reconocimientos se pueden mencionar los siguientes: Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1962, Premio de la Crítica en 1979, Premio Miguel de Cervantes en 1980, Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1985 y por último, Premio de la Unión Latina de Literatura en 1990. Juan Carlos Onetti es considerado uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana. Es precursor de la novela moderna y de la literatura existencialista. Se le reconoce además como una figura importante del llamado boom latinoamericano de los años 60. Ahora bien, con respecto al contexto histórico, se pueden mencionar los siguientes datos. Entre los años de 1911 y 1915, durante la presidencia del Colorado José Batlle Ordóñez, Uruguay se convirtió en un país progresista. Posteriormente, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Uruguay rompió todo tipo de conexión con Alemania y cedió a Estados Unidos los bloques alemanes de los que se había apropiado en el puerto de Montevideo. En ese mismo año, en Uruguay, se impulsó una nueva constitución que hizo que se dividiera la autoridad del poder y el Consejo Administrativo Nacional. En el año de 1920, Uruguay se integró a la llamada Sociedad de las Naciones, la cual se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales entre los países, una vez acabada la Primera Guerra Mundial. Por último, en 1931 asume la presidencia de Uruguay Graviel Terra, quien años después instaura una dictadura. Esta acción realizada por Terra es considerada un golpe de Estado para tomar el poder total del país. El mandatario reprimió los pronunciamientos izquierdistas, silenciando cualquier intento de oposición. Por esa y otras razones, Onetti se ve obligado a emigrar a Buenos Aires, Argentina. Por otra parte, con respecto al movimiento literario, se puede mencionar que Juan Carlos Onetti se considera un representante del llamado boom latinoamericano. Dicho movimiento se desarrolla entre los años de 1960 y 1970, época en la cual la literatura latinoamericana experimenta un periodo de amplia producción y alta difusión. A esta etapa se le conoce como el boom por el hecho de concentrar una gran cantidad de autores y obras que lograron un gran alcance receptivo.
En cuanto a la ubicación de la obra, podemos mencionar en primer lugar la fecha de publicación. Cuando Ya no importe fue publicada por primera vez en el año de 1993 por la editorial Alfaguara en Madrid, España. De igual forma, cabe mencionar que esta es la última novela publicada por Juan Carlos Onetti, por lo que es considerada como una obra de cierre y una especie de testamento literario. En segundo lugar, tenemos el género. Cuando Ya no importe es un texto literario perteneciente al género narrativo y al subgénero de novela, dado que es una obra de extensión larga escrita en prosa. Cuenta además con la presencia de un narrador protagonista quien relata la historia de sí mismo a través de una especie de diario personal. Por último, se puede mencionar la relación de esta obra con el resto de producción del autor. Cuando Ya no importe cierra el ciclo de novelas ubicadas en la ciudad de Santa María, un universo creado por Onetti para ubicar el ambiente de varias de sus obras. Dicho lugar aparece por primera vez en La vida breve de 1950. Asimismo, obras como El astillero, Junta cadáveres y Dejemos hablar al viento también se desarrollan en este mismo espacio ficcional. Tal como se mencionaba anteriormente, con Cuando ya no importe, Onetti da un cierre a su literatura y con ello retoma varios aspectos reflejados en sus textos literarios pasados para establecer una especie de diálogo con ellos. Así pues, esta novela parece ser un comprendido de todo lo que caracteriza al estilo narrativo del escritor uruguayo. Bien, dentro del nivel semántico tenemos el título. En cuanto a esto, la obra titulada Cuando ya no importe de Juan Carlos Onetti se podría relacionar de forma general a situaciones o cosas que ya no tienen importancia. Ahora bien, en cuanto a la obra, se encuentra marcado por una resignación y un desengaño definitivos. Sin embargo, la palabra cuando nos puede llegar a abrir una brecha hacia un tiempo futuro en el que paradójicamente no queda ninguna esperanza ni apertura. Por otro lado, tenemos el tema. A lo largo de esta historia se identifican diversos temas, como la existencia del ser humano y la identidad, además de referirse a la soledad, la melancolía, la muerte, el escepticismo y el amor, puntos fundamentales identificados en la obra. Así pues, el amor va de la mano a la sexualidad, la más bella comprensión que, según Onetti, al hablar de sexualidad, esto nos ayuda a sobrellevar la angustia de la muerte inevitable. Una muestra de esto es, abro comillas, sin los papeles yo dejaba de ser Car, y si no era Car, no era nadie. Cierro comillas. Otra muestra es, abro comillas, 3 documentos confirmaban la existencia de Car, con su cara inconfundible en las fotos, cierro comillas. En las dos muestras se evidencia la figura existencialista, ya que en una de las muestras decía que si los papeles falsos se pierden, él por consiguiente dejaba de existir. Además, se da cuenta que las fotografías en los documentos confirmaban su existencia, porque al perderlos, pues él ya no existía. Por otro lado, tenemos el argumento. Esta historia trata sobre el diario de Carr, que es el protagonista, quien es un intelectual de poca monta al que su mujer decide abandonar por la calidad de vida tan precaria por la que estaban pasando, y esto era lo único que los unía, aparte de la miseria espiritual en la que se encontraban en ese momento, por lo que su esposa decide irse a otro país. Así pues, su separación no ocasiona un hecho dramático, como podemos llegar a pensar, sino todo lo contrario. Es decir, que se trata de una buena oportunidad para reiniciar sus vidas, llena de nuevas experiencias. Por otra parte, Carl se instala en la ciudad de Santa María, en donde inicia a trabajar en una empresa. Sin embargo, descubre que ese trabajo no era más que una tapadera para facilitar las fechorías de unos contrabandistas. Finalmente, se da cuenta que es prácticamente imposible de cambiar su destino, lo cual deja plasmado en su diario de una forma minuciosa e implacable, en el que se ven reflejados conflictos existenciales, preguntándose quién es de verdad.
ya que menciona que el nombre con el que lo conocen no es su verdadero nombre. Además, que para poder trabajar tiene papeles falsos, lo que ocasiona la creación de una falsa identidad. Y alrededor de esa mentira se van creando nuevas historias. Por lo que al tener conflictos con su identidad, es llevado a divagaciones existenciales y a la resignación de una trágica vida llena de días lluviosos, como lo menciona en la obra, es decir, días tristes, sombríos y desolados. Así pues, dentro del nivel sintáctico podemos encontrar algunas figuras literarias, las cuales se tratan de palabras que otorgan mayor belleza o vivacidad a un texto, con el objetivo de sorprender, persuadir o generar algún tipo de emoción al lector. En este caso, dentro de la obra se pueden encontrar metáforas, monólogos interiores, interrogación retórica y símil, lo que hace que el texto sea más llamativo para nosotros los lectores. Por otro lado, se desarrollarán los personajes. Ahora que ya hemos escuchado un poco acerca del argumento de esta obra como tal, es momento de hablar un poco acerca de los personajes. En este caso nos hemos centrado en tres, de los cuales pues es donde va a girar en la historia como tal. El primero de ellos va a ser Car. Este va a ser uno de los personajes principales, como ya mencionaba, y su historia va a iniciar por medio de un aviso de trabajo que este encuentra. Este decide postularse y posteriormente decide ir a ese trabajo. Otro de los personajes va a ser Díaz Grace. Este va a ser un médico que estaba en el lugar llamado Santa María, que va a ser básicamente el lugar donde se va a hospedar Car. Este no solamente se va a limitar a realizar solo las actividades de un médico como tal, sino también en el transcurso del tiempo, Car se va a dar cuenta de que estos personajes que lo rodean están realizando diferentes acciones ilegales. Otro de los personajes que podemos encontrar que también se van a volver fundamental dentro de la trama de la historia va a ser Palley. Este es un amigo de Carr. De hecho, Carr, cuando ya se instala en Santa María, lo llama para que trabaje con él. Este es un profesor y arquitecto a su misma vez. Por algunas circunstancias de la vida, Carr termina en una prisión. Sin embargo, es gracias a la ayuda de este amigo que él puede salir de ese problema y de otros en los cuales él se había metido en su momento. Así también podemos encontrar la verosimilitud y tenemos que va a existir esta similitud entre lo que estaba ocurriendo en el siglo XX, ¿sí? En la obra como tal y lo que ocurre en el siglo XXI, en aspectos pues como el desamor, el abandono y la soledad, que son temas que giran en torno a esta obra y que sin lugar a duda son también aspectos que pueden ocurrir dentro de nuestra misma sociedad. También podemos encontrar la tipología textual y vamos a tener que dentro de esta se va a clasificar como un texto literario. Debemos de entender que este texto literario va a tener la función de llevar pues a los lectores a un escenario con su imaginación y proyección por medio de las palabras. Básicamente es lo que ocurre con la narración y con la obra como tal de Juan Carlos Onetti. Por último, tenemos la clase del discurso. Básicamente, el discurso utilizado en cuando ya no importe del escritor Juan Onetti es de carácter narrativo, puesto que va a narrar los diferentes sucesos que van a girar en torno a este personaje principal, que sería en este caso Car. Con esto, pues, continuamos. Continuando, pues, en primer lugar tendremos la coherencia global. La coherencia se refiere a la unidad de sentido de un texto. Con esto se hace mención a la idea que un texto debe tratar un solo tema en particular. Solo si éste tiene coherencia se puede concebir como tal. Es decir, hablamos que el tema general y los temas de cada párrafo abordarán la misma temática. Aunque transcurra la narración, sigue la misma línea de sucesos. Esto con el fin que el lector no se desoriente en la historia.
En la obra se observa una relación entre el título y las narraciones, hechos y sucesos que ocurren dentro de la misma. Pareciera que estos toman otra dirección, sin embargo, se logra comprender como un todo. En segundo lugar, tenemos el tipo de registro. En la novela, cuando ya no importe, se evidencia un lenguaje culto, el cual hace referencia a la utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. También, este tipo de lenguaje es utilizado por emisores que tienen elevados conocimientos de una lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. En la obra claramente se identifica este tipo de lenguaje, puesto que se hace bastante notoriedad a un alto grado de formalidad utilizado, y esto se evidencia a través de la siguiente muestra. Abro comillas. Escribí la palabra muerte deseando que no sea más que eso, una palabra dibujada con dedos temblones. No puedo decir que el cuerpo me haya traicionado, nunca ni haya reclamado venganza por mis malos tratos. Apenas en esta etapa comienza a surgir análisis, palpaciones, compañías químicas. Sé muy bien que terminará revelándose. Cierro comillas. En tercer lugar, tenemos el léxico utilizado. En la obra se puede evidenciar el uso de los cultismos. Estos, en relación al léxico, se puede decir que en la obra, cuando ya no importe, se pueden identificar los cultismos, los cuales se pueden definir como palabras que provienen de los idiomas clásicos, tal es el caso del latín y el griego, y que a diferencia de otros términos pasaron al español con un significado igual o similar al original, y sin sufrir modificaciones drásticas en cuanto a la escritura y a la pronunciación. Esto lo podemos evidenciar a través de la siguiente muestra. Abro comillas. Usted no puede juzgar calibrando la bestialidad humana. Habrá visto, tal vez, o sabido de sucesos que van haciendo la historia sin querer, pero yo simplemente no lo hago. Toda la gente no pasa de mierda. Es una categoría respetable si se reflexiona. En un mundo de diferencias a veces atroces, esa condición nos une un poco. Ustedes los técnicos y la peonada india sometida, aliviándose el hambre con hojas de coca. Cierro comillas. A continuación se explicará el nivel pragmático. En el nivel pragmático se encuentra el nivel gramatical, nivel semántico y nivel textual. En el nivel gramatical se encontró la deícsis textual, que se define como la expresión deíctica que se refiere al papel que desempeña un participante. En este caso se refiere a un personaje o personajes. Por lo tanto, podemos encontrarlo en primera, segunda o tercera persona, como por ejemplo, yo, nosotros, nuestro, nuestros, mío, míos, como lo vemos en la siguiente muestra. Abro comillas. Con nosotros anda en una especie de paz armada. Cierro comillas. También encontramos el paralelismo sintáctico, que es una figura retórica que consiste en la semejanza estructural de dos o más secuencias de forma que se produce una correspondencia casi exacta entre sus sustituyentes semánticos. En el nivel semántico tenemos la sinonimia referencial. Esta es la relación que existe entre términos que aluden a un mismo referente, pero no significan lo mismo. Además, en el nivel textual encontramos marcadores del discurso, las cuales son expresiones que sirven para encadenar los diferentes fragmentos discursivos señalando algún tipo de relación. Es decir, entrelaza las ideas de un texto con otro y así poder unirlo a través de estas palabras como esto es, así pues, sin embargo, por cierto, entre otras. A continuación, les mostraré un pequeño ejemplo que se encuentra en el texto. Además, no tengo con quién hablar. No olvide que Santa María es hoy casi una colonia de la colonia de suizos alemanes. Llegaron con el Génesis. Podemos escuchar que estaba la palabra además, lo cual estaba uniendo una idea con otra. En el nivel pragmático tenemos las peculiaridades de los elementos de la comunicación. Dentro de la obra, cuando ya no importe, no se encuentran los elementos de la comunicación, ya que la historia es contada por un narrador protagonista y por ende no cuenta con un emisor. Sin embargo, al no encontrarse de manera interna o dentro de textos de los elementos, se puede ubicar de manera externa. A continuación se presenta cada uno de ellos. El emisor es quien emite el mensaje. Puede ser una persona,
constituye la fuente y el origen de lo que se pretende comunicar. En este caso, se puede interpretar como el emisor al narrador protagonista, quien aparte de ser un personaje principal, es quien cuenta la historia de su vida a través de un diario personal. El receptor es quien recibe la información. Él descifra el mensaje según el código. En este caso, el receptor son cada uno de los lectores que tienen acceso a este texto. Y el mensaje es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. En este caso, puede decirse que es la obra en específico, ya que es lo que se está contando o transmitiendo al receptor. A continuación, desarrollará el predominio de las funciones lingüísticas. En la obra en estudio, cuando ya no importe, podemos observar un predominio de las funciones lingüísticas expresiva y poética. En primer lugar, la función expresiva va a ser aquella en la que el emisor comunica su estado anímico, sentimientos, emociones, etc. Esta función la podemos observar en la siguiente muestra. Pareció que hubiera un desafío sobre quién se desnudaba primero, a juzgar por la velocidad de nuestros movimientos. Ganó ella y se tumbó en el colchón, aplastando protuberancias. Con las ansias, sus olores femeninos revelaron su violencia y el placer le deformaba la cara. Estaba visca, suspiraba con la boca abierta como para facilitar la salida de finos chorros de saliva, teñidos de verde por las hojas de coca. Sentí que aquella me enfriaba y manoteé las baldosas del suelo buscando la ayuda de cualquier cosa. Eso se encuentra en la página 33. En esta muestra se encuentran plasmadas las emociones de Eufrasia y Don Chon. Se observa un momento íntimo donde se dejan llevar por una gran excitación, e incluso hasta dicen que se trataba de un desafío de quien se desnudaba primero. Eufrasia también, por estar tan excitada, llega a un punto de gritar cosas sin sentido y que su cara se deforma. En segundo lugar se encuentra la función poética o estética. En esta el emisor pone atención a la forma de construir el mensaje con una clara intención estética. Esto lo podemos evidenciar en la siguiente muestra. Y doña Eufrasia llegó, un cuerpo que me pareció deseable, aunque con grandes pechos cayentes. Pero la cara había sufrido mucho y era mejor no mirarla. Probablemente ella lo agradeciera. Era alta, oscura, sudorosa y desgreñada. Un animal cargado en los lomos con una mochila de cuero reluciente, propiedad de mis amigos, y colgando de cada brazo una bolsa red llena de marcas comerciales. En esta muestra observamos cómo describe a Eufrasia, una mujer con un cuerpo atractivo pero con marcas de sufrimiento en su rostro. Además, al ser una mujer robusta y de piel oscuro, se la compara con un animal. Sin embargo, en ese encuentro, ellos sienten una conexión al mirarse a los ojos. En cuanto a la adecuación del texto a la situación comunicativa, podemos decir que el texto está bien construido, puesto que todos los elementos de comunicación son adecuados y logran una unidad del texto y esto logra ser percibido por el lector. De igual forma, la intención comunicativa del emisor corresponde con las funciones del lenguaje más predominantes, que son la emotiva y la estética, puesto que el texto está escrito de tal forma que su significado es muy profundo y narra la historia de Carr. Esta está plasmada en forma de un diario. Este personaje sufre una ruptura con su esposa, pero en vez de ser un hecho dramático para él, significa un nuevo comienzo, ya que con su esposa no tenían nada más en común que la miseria en la que vivían. Por otro lado, en cuanto al lenguaje, se muestra un lenguaje connotativo, bastante estético. Utiliza figuras literarias, por ejemplo, la prosopografía. Por último, se observa que es un texto coherente, ya que compone una unidad significativa y se encuentra cohesionado por el uso de los elementos como marcadores textuales, entre otros. Por lo tanto, se puede concluir que el texto sí se adecua a la situación comunicativa, por lo que cumple su intención utilizando los elementos necesarios. En conclusión, podemos decir que Cuando ya no importe es una novela que enmarca y finaliza la producción literaria de Juan Carlos Onetti. Por tal razón, en dicha obra el escritor uruguayo dará finalidad a ciertos temas y aspectos recurrentes en su narrativa,
Un claro ejemplo es que con ella cierra el ciclo de novelas ubicadas en Santa María, un espacio ficcional de su creación. Asimismo, el conflicto existencial y el cuestionamiento de la identidad por parte de los personajes son otros aspectos propios del estilo narrativo de Onetti, los cuales sin duda se reflejan en esta obra. Por otra parte, una característica bastante importante es que dicho texto literario es descrito como una especie de diario personal, en el que el protagonista cuenta su historia e intenta constantemente reconstruir su pasado, por lo que la historia es fragmentaria y poco lineal. Para muchos críticos, la elección del diario para la creación de esta obra justifica la idea de que esta es una obra de despedida. Otro argumento válido para lo anterior es que en esta obra Onetti se despide de ciertos temas queridos para él, pues aunque la obra se sitúa en un lugar ficcional como lo es Santa María, el autor hace algunas referencias a su país, Uruguay. De igual manera, dentro de la novela, se hace mención de los murales del aeropuerto de Montevideo, en los cuales se ha retratado a varias personalidades importantes para Uruguay. Con ello, en la obra se evocan los recuerdos de los periodos de dictadura y exilio del país y de los que el mismo Onetti fue víctima. En suma, para muchos estudios, esa novela parece ser una especie de despedida por parte de Onetti, mediante la cual cierra su producción literaria y al mismo tiempo da el último adiós a su estilo narrativo, dejando ver ciertas vivencias personales al final de cuentas fueron las que lo llevaron a ser un escritor de relevancia para su país.